Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 153. Misión de rescate rutinaria. Escrito así, puede sonar vago, pero en realidad, es algo que ocurre de forma bastante natural incluso en el mundo real. Si la gente sigue tropezando y lastimándose en un área que administro, por supuesto que lo investigaría más. Es así. Se refiere a patrullar y revisar áreas o instalaciones donde ocurren accidentes con frecuencia, para monitorear regularmente a las personas en peligro y llevar a cabo operaciones de rescate. Era lo mismo en la Oficina de Gestión de Desastres Sobrenaturales. Designamos ciertos desastres sobrenaturales y entramos así una vez cada pocos meses para revisarlos. Para ver si hay alguien dentro que necesite ser rescatado. Pero hay una condición adicional crucial. Historias de terror donde es imposible reportar una solicitud de rescate. Es para personas atrapadas en un desastre sobrenatural que no pueden gritar, "sálvenme", aunque quieran. Exacto. Varias historias de terror, por su propia naturaleza, no permiten llamadas ni ningún tipo de contacto para pedir ayuda. Entre ellas, si los agentes pueden entrar y salir con relativa seguridad, la unidad de respuesta y rescate es asignada para patrullarlas regularmente. Definitivamente había registros de exploración basados en esa configuración. Cuando la diversión de la historia venía de rastrear cambios a lo largo del tiempo, o cuando el punto de interés era cómo el escenario cambiaba a medida que se acumulaban los episodios, ese era el caso. De esa manera, es similar a cómo Soñar Despierto Inc. asignaba oscuridades designadas a empleados o equipos específicos. Aunque, por supuesto, el objetivo aquí es incomparablemente más noble. Hace un momento, el agente Choi, quien me había estado molestando hasta la muerte, ahora parecía sorprendentemente confiable mientras se rascaba la nuca con facilidad. Y esta historia de terror. Mientras sigas estrictamente las reglas, no es peligrosa. Pero debido a cómo funcionan las reglas, el trabajo debe hacerse en parejas para que funcione correctamente. Es una asignación para 2 personas. Pero antes, dijiste que era una misión de 3 personas. Así es. Nuestro novato aquí es el extra que se une. Extra. Mi visión se nubló un poco al ser tratado de una manera que nunca antes había experimentado, pero luego me di cuenta de que esto era en realidad una gran victoria y cerré la boca. Cuanta más gente haya, menos miedo dará. Además, los agentes de la Oficina de Gestión de Desastres no eran propensos a ser trolls ni nada por el estilo. Y cuando escuché quién estaba en la alineación, todos eran personas con las que estaba familiarizado. Jaek-ban y yo. El agente Choi agitó sus manos vagamente en el aire para indicar al agente Bronce, quien se había alejado para un informe, luego se señaló a sí mismo. Y luego esa mano me señaló a mí. Y nuestro miembro honorario aquí. Cierto. Asentí con la cabeza, derrotado y torpe. Al ver mi expresión, el agente Choi se rió entre dientes y me dio una palmada en el hombro. Te lo estás tomando bien. Vamos. Jaek-ban probablemente ha estado esperando una eternidad. Estoy seguro de que tu superior encontrará su camino al destino también. El agente Choi me llevó al ascensor. El destino era el sótano 2. Si alguien sale para trabajo de campo desde la sede, lo más probable es que esté en espera en el B2. Debido a que la respuesta rápida a menudo es crucial, los niveles inferiores se asignan para el despliegue, explicó. Tan pronto como salimos del ascensor y doblamos la esquina, vi una placa con un nombre. Equipo Tortuga Negra 1. El agente Choi abrió alegremente la puerta de golpe. Tachan, bienvenido a la zona de espera del equipo Tortuga Negra 1. El interior era, inesperadamente acogedor. Sofás circulares, un área de descanso, mantas, estanterías caóticamente llenas de juegos de mesa, libros de filosofía y manhwas. No tenía la estética elegante y moderna de una sala de estar de oficina gubernamental, pero tenía la vibra de una sala de club universitario. En la pizarra de la pared, viejos grafitis aún eran claramente visibles. El mejor agente de rescate estuvo aquí. Si pones EDM en mi funeral, un Dokaebi vendrá a buscarte. Nunca olvidaremos a nuestro equipo Tortuga Negra 1. Probablemente eran mensajes dejados por personas que ya no podían asumir misiones, nunca borrados,
solo acumulándose con el tiempo. Era todo lo contrario a las elegantes y personalizadas estaciones de trabajo individuales de los equipos de élite de Soñar Despierto Inc. Jaja, uno de nuestros jubilados era aficionado a la decoración del hogar y una vez trajo un cuadro embrujado. ¿No es genial? Solo con sentarse aquí, el trabajo prácticamente te encuentra. Sí, es un espacio muy agradable. El agente Choi, momentáneamente sin palabras, me dedicó una lenta sonrisa. ¿Verdad? Te dije que era un buen equipo. No mentía. En ese sentido, bueno, podrías unirte a nuestro equi. Estoy bien, gracias. Estuvo cerca. Casi le doy una oportunidad. Sí, sí. Todavía queda algo de tiempo de todos modos. El agente Choi me guió hasta el sofá, y nos sentamos uno frente al otro, tomando un breve respiro. Entre los dos sofás había una mesa, abultada e irregular bajo un mantel probablemente para evitar el polvo, pero de alguna manera se sentía extrañamente hogareña. Uf. Descansemos un poco hasta que Jaekban regrese. Sí. Y. Aquí. El agente Choi de repente sonrió de forma algo amable y sacó un trozo de papel bien sellado de su bolsillo interior. Era el trozo de papel que le había dado, el que había comprado en el mercado de la alcantarilla. ¡Ay! Lo siento, pero no parece haber ningún desastre sobrenatural en la base de datos de la oficina que coincida con esta nota. Bueno, claro que no. Eso era solo una pista que señalaba la ubicación del laboratorio escondido detrás de la alcantarilla. Y como si esta situación le fuera familiar, el agente Choi añadió unas palabras, como si intentara consolar a un novato. Quizás, la oficina aún no lo ha detectado. Estas cosas pasan mucho. Solo tienes que ser paciente y esperar. ¿Estás de acuerdo con eso? Probablemente preguntaba porque lo que realmente quería decir era, parece que no vamos a poder salvar a esta persona. Pero asentí. Sí, de verdad. Luego, respirando hondo, acepté el trozo de papel que el agente Choi me tendía. Para ser honesto, ya he confirmado el cadáver del investigador con el que hice la transacción. Si esta fuera una situación real, probablemente diría algo así. Aún así, creo que tiene sentido al menos intentarlo. El agente Choi no respondió por un momento. Fue demasiado obvio. Justo cuando empezaba a arrepentirme. Novato, devuélveme eso un segundo. El agente Choi extendió su mano de nuevo. Lo revisaré una vez más. Solo una vez. Perdón. Cuando llevas tanto tiempo, tienes más que solo la base de datos. Yo también tengo mis propios trucos. Le daré una oportunidad más. Y así la nota regresó al agente Choi. Me sentí un poco culpable, pero esto era un asunto de vida o muerte, así que me mantuve en silencio. Le pagaré trabajando como una mula para la oficina. Gracias. De acuerdo. Esta vez, el agente Choi no dijo nada como, si estás tan agradecido, únete ya a nuestro equipo. Solo soltó una risa seca y lo dejó pasar. Va a preguntar a uno de sus informantes. El agente Choi tenía tantos registros de exploración, y eso significaba que se había cruzado con muchas facciones diferentes. Lo que significaba que, al final, se había convertido en un personaje con amplias conexiones. Así que cuando dijo que lo investigaría de nuevo, probablemente significaba que también iba a consultar fuentes fuera de la oficina. Bueno, lo que sea. Si dice que le echará un vistazo, eso es todo lo que significa. Probablemente solo otra excusa para intentar reclutarme en el equipo 1 de la Tortuga Negra. Espera un segundo. De ninguna manera. No va a encontrar en serio una historia de terror que encaje con la nota, ¿verdad? No me digas que esto va a degenerar en un giro argumental ridículo e inverosímil donde realmente hay una historia de terror que coincide. No, de ninguna manera. Solo de imaginarlo me hizo sudar frío por la espalda. Es hora de parar. Y justo después de que el agente Choi guardara la nota en su abrigo, finalmente, el último agente para la misión de hoy entró por la puerta de la sala de espera. Oh, Jaekban. El agente bronce entró con confianza y tomó asiento en el sofá. Sí, esta era la persona a la que necesitaba confesarme. Inmediatamente incliné la cabeza. Agente bronce. Lo siento mucho.
Usted se esforzó por ayudarme, y yo arruiné por completo la misión de limpieza de campo. Este era mi ruego. Por favor, deme una oportunidad más. Todavía no me he rendido con la unidad de limpieza del sitio. El agente bronce dejó escapar un suspiro silencioso y negó con la cabeza. No hay necesidad de disculparse. Sí, sería más raro si alguien se disculpara por aniquilar un desastre sobrenatural. Agente. ¡Ay, qué miedo me da Jaekban! A trabajar, a trabajar. Cuando el agente bronce lo miró fijamente, el agente Choi entró en pánico, silbó y rápidamente sacó los papeles de la sesión informativa de la misión. Gracias a eso, perdí mi momento para hacer una apelación. Tendré que esperar otra oportunidad. Pero como me uniría a la misión de hoy, otra oportunidad seguramente llegaría. Novato, ¿dónde me quedé? Ah, mencionó que la misión de hoy era un trabajo de 3 personas. Así es. Y además de eso, alguien muy confiable nos ayudará hoy. El agente Choi señaló la pared junto al sofá. Allí, una cortina translúcida colgaba holgadamente. Nuestra anciana, la líder del equipo. ¿Cortina? Logré hablar. No veo nada. No los ves, pero crees que están ahí. La anciana dijo que, como hoy venía un nuevo recluta, definitivamente nos echarían una mano. ¿Es esto algún tipo de ritual de iniciación para reclutas? Empezaba a confundirme. ¿Alguien se transformó realmente en esa cortina? ¿Es eso posible? Estaba a punto de buscar en los registros de exploración oscura en mi cabeza cuando el agente Choi me empujó para que me parara frente a la cortina cortésmente. Jaekban se para aquí, y tú, recluta, te parás en el centro. Perfecto. El agente bronce, yo y el agente Choi. Entonces el agente Choi dio un paso adelante y apartó la cortina. La luz se derramó a través de la cortina. Detrás de la cortina translúcida había, sorprendentemente, una ventana de cristal que no había sido visible antes. Por supuesto, como estábamos bajo tierra, no podíamos ver el exterior. Pero en su lugar, un brillo místico, similar a una aurora, resplandecía más allá del cristal. Ondulando como puertas de papel de arroz, el cristal parpadeaba con una luz sagrada, casi divina. Bastante genial, ¿verdad? Aparentemente está hecho con algún tipo de cristal mágico. Realmente no sé los detalles. El agente Choi sonrió mientras se acercaba. Lo importante es que así es como la anciana vigila este lugar. La anciana. La anciana, ¿quiénes son exactamente? Ya te lo dije, nuestro líder de equipo aquí en el equipo 1 de la Tortuga Negra. Sorprendentemente, incluso el agente bronce no objetó. Lo que significaba que era cierto. Jaekban. Eso. El agente bronce retiró silenciosamente la tela que cubría la mesa entre los sofás. Vos. Revelando debajo, había comida. Gelatina de trigo sarraceno, y chocolate crudo. ¿Qué tipo de combinación se supone que es esa? Muy bien. Agiten las manos. El agente Choi levantó con entusiasmo ambas manos. El agente bronce lo siguió, así que yo me apresuré a levantar las mías también. Deseándoles muchas bendiciones de nuevo hoy, anciana. Luego todos nos inclinamos profundamente hacia la ventana. Humildemente pedimos su guía en la misión de hoy. Estaba tan desconcertado, nunca había leído nada como esto en los registros de exploración oscura. Aún así, me incliné como un recluta apropiado. Y en el momento en que me puse de pie, mi cuerpo comenzó a encogerse. Mi punto de vista bajó, mis brazos y piernas se hicieron más pequeños. Todo a mi alrededor parecía un poco más grande y ligeramente inestable. No, era mi cabeza la que se tambaleaba. Comparado con mi cuerpo ahora encogido, mi cabeza relativamente grande se inclinó por un momento, luchando por mantener el equilibrio. Vaya. Incluso mi voz había cambiado. Y entonces, la transformación se detuvo. Solo 2 cosas en mi visión permanecieron del mismo tamaño que antes. Las 2 personas a mi lado. Todo listo. Gracias, anciana. Giré la cabeza. En el lugar del agente Choi, un niño de primaria me examinaba como si me estuviera revisando. No, quiero decir, era el agente Choi, solo que más joven. Su sonrisa traviesa y su aire relajado seguían ahí,
solo que en la cara de un niño. ¿Estás bien? Frente a mí estaba la versión infantil del agente Bronce. El mismo comportamiento rígido. No, espera. Oh, Dios mío. Miré mis propias manos. Incluso mi brazo de llama Dokaebi se había encogido para coincidir con mi tamaño reducido, ondeando emocionado en lugar de levantar el pulgar. Está bien. Preparación de la misión completa. El desastre sobrenatural de hoy solo puede ser ingresado normalmente por los niños de la nueva nación. Así que ahora todos nos hemos vuelto exactamente a la edad de 8 años. Creo que voy a perder la cabeza.